Bendiciones para usted y lo suyo. Aquí estamos una vez más con nuestra tercera parte de errores de justificación. Para aquellos que posiblemente ha sido su primer video que está mirando en esta ocasión, por estos medios estamos presentando una serie, errores de justificación. El propósito de este mensaje es que usted pueda comprender lo que es el plan de la redención, un plan de redención que fue establecido desde antes de la creación del hombre y la caída del pecado. Es decir, que son reglas y normas que el plan de la redención contempla, que se aplican tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento y hoy en nuestro tiempo presente, pero que Dios la está revelando a través de este canal especial de YouTube, La Verdad del Cuarto Ángel, el canal que está presentando una verdad única, es decir, exclusiva, porque es una teología que está sostenida a la ley del testimonio, profetizada por la escritora norteamericana y profeta Elena G. de White, donde ella había profetizado que verdades bíblicas nunca vistas ni oídas serían presentadas y que nadie se atreva a decir que no habría más luz. Así que por lo tanto, en nuestro tema anterior, como siempre vamos a recapitular lo que tratamos en el tema anterior para aquellos que no hayan tenido la oportunidad de escuchar estos mensajes. En nuestro tema anterior tratamos los 3 puntos que fueron el que no se debe poner un texto bíblico en contradicción con otro texto bíblico. Esto es teología satánica. Segundo, que no se debe de ignorar o pasar por alto de que la Biblia tiene 2 conjuntos de verdades bíblicas, una para los pecadores que no han sido justificadas y otro para los ya justificados con sus resultados si vuelven hacia atrás. Y por último, estuvimos presentando lo que es el rebautismo. Mencionábamos que el rebautismo para miembro de iglesia echa por el suelo el santuario y el plan de la redención, que el rebautismo no tiene base bíblica ni razón de ser, porque este rebautismo es precisamente lo que ha estado haciendo, es echando por el suelo todas aquellas verdades que no se están presentando y no se destacan en los púlpitos ni en ningunos lugares de predicación, y que cuando se presentan esos textos bíblicos es porque algún feligrés se ha topado con ellos, hace algunas preguntas porque quedan sorprendidos, porque toman la impresión de lo que realmente presenta el texto, pero estos teólogos no hacen más que leer el texto, echarlo a un lado y luego entonces hacer una serie de conjeturas para finalmente terminar presentando lo contrario de lo que realmente dice y enseña el texto bíblico, violando y pasando por alto todos los métodos de interpretación que posee la misma escritura. Así que por lo tanto, no se olvide de esa parte que presentamos en nuestro video anterior. No poner la Biblia a contradecirse a sí mismo, siempre tomar en cuenta y estudiar el mensaje de justificación por la fe, que hay 2 conjuntos de verdades bíblicas. Usted no puede aplicar las verdades que son para los pecadores que no han sido justificados a los ya justificados que vuelven hacia atrás. Y ese rebautismo que es para el miembro de iglesia no está contemplado ni es aprobado por el cielo. Eso es lo que ha dado como resultado que hayan nombres inscritos en los libros de la iglesia, pero no en el libro de la vida. Pero Dios te envía este mensaje, la verdad del cuarto ángel, para que usted reciba mayor luz, se ponga a cuenta con Dios, y Dios te abre una puerta donde tu pecado intencional deliberado o recaído lo va a tomar como un pecado de ignorancia, porque usted no conocía esta verdad del cuarto ángel, el ángel que alumbra el mundo entero con su gloria y que viene para reforzar el mensaje del tercer ángel, así como el mensaje del tercer ángel viene para reforzar el mensaje del segundo y el segundo para reforzar el mensaje del primero, tomando en cuenta que cada ángel tiene su propia luz y por lo tanto el ángel que tiene la mayor luz es el ángel que sigue al tercero, como dice la Silva de Dios, el cual es el cuarto ángel. Muy bien, vamos a nuestra parte central, que es la que corresponde a esta tercera parte de errores de justificación. Uno de los puntos que debe corregirse al estudiar el mensaje de justificación por la fe, la cual es imposible poderse comprender el mensaje de justificación por la fe, es lo que dice el libro de Juan 6:37. Dice el libro de Juan 6:37, al que a mí viene no le echo fuera. Esta es una promesa que es exclusiva para los pecadores que no han sido justificados. Es una forma de decir
que no importa, como dicho sea de paso, presenta la sierva de Dios, cuán bajo haya caído el pecador en su condición pecaminosa, en su vida de pecado, la sangre de Cristo es lo suficiente para que la persona pueda entrar al reino de la gracia. La sangre de Cristo no tiene límite para alcanzar y otorgar el perdón a esos pecadores de los cuales no han sido justificados por su sangre. Así que por lo tanto, el concepto de que el que a mí viene no le echo fuera, que se lo quieren aplicar a los ya justificados, que recaen en los mismos pecados y que son reincidentes en el pecado, no entra en ese punto. Y queremos resaltar que el libro El deseado de toda la gente, página 260, el N. White presenta allí, hablando con relación al caso de Judas, que a Judas no se le echó fuera, pero tampoco se le dio la bienvenida. Así yo sé que usted no conocía esa verdad, por eso la estamos presentando. Estas verdades no se están presentando de los púlpitos, no se enseñan para que la persona tenga una correcta interpretación. Porque hay personas que confiado en que ellos entienden que Dios vive recibiendo a todo el mundo y aceptando a todo el mundo, cuando eso es un error y eso es falso. La Biblia no contempla eso, ni en el plan de la redención ni en el santuario se contempla que Dios anda recibiendo y aceptando a todo el mundo. Y eso lo vamos a comprobar más hacia adelante también. Pero hay que corregir ese punto. Usted no puede comprender el mensaje de justificación por la fe mientras usted crea en su mente que Juan 6:37 es para los reincidentes en el pecado y pecan deliberadamente. Hebreos 6:4 al 6, Hebreos 10:26 al 31, Ezequiel 3:20 y 21, Ezequiel 18:24 y 26, Ezequiel 33:12 y 13, Éxodo 32:33. Todos esos textos bíblicos descartan esa posibilidad de aceptación para aquellos que son reincidentes en pecado y pecan deliberadamente. Pero siempre tomando en cuenta que este mensaje Dios te lo envía es para que te ponga cuenta y Dios no te va a condenar por lo que haya hecho porque usted no conocía este mensaje y no se le había presentado. Es el mensaje de la hora cuando nuestro Señor Jesucristo está al punto de salir del lugar santísimo para que usted pueda tener un privilegio de una reconciliación y tus pecados sean tomados como un pecado de ignorancia y le sean imputados a sacer. Ahora sí está feo Satanás, porque ahora se le van a imputar pecado de recaído y que han pecado deliberadamente, pero porque ellos no habían recibido la luz del cuarto ángel. Pero ay de usted si rechaza el mensaje del cuarto ángel, porque si usted, como es normal, como mi persona también, que quizás he cometido mi pecado más de una vez, aunque soy nacido y criado en el adventismo, nunca he tomado vacaciones, no he sido una persona de esa perversa y corrupta, pero de una forma u otra uno comete sus errores y había sido reincidente. Pero a partir que Dios me presentó esta verdad y me presentó esta luz, entonces yo la acepté, pero si la hubiese rechazado, me hubiese condenado, hubiese muerto en mi pecado por haber rechazado el mensaje del cuarto ángel. Lo mismo va para usted. Dios le envía el mensaje del cuarto ángel, es para que usted pueda tener el privilegio de entrar al reino de la gracia, ser reconciliado con Dios, pero si lo rechaza, la sierva de Dios presenta que los que rechacen el mensaje de que ilumina al mundo entero con su gloria, no atravesarán por la segunda prueba. ¿Sabe qué indica que no atravesarán por la segunda prueba? No va a atravesar por la segunda prueba porque no va a ser justificado, porque la segunda prueba es para demostrar si su arrepentimiento fue genuino. Cuando una persona peca por error, el Señor le concede una oportunidad, le da el perdón y tiene que atravesar por la segunda prueba para determinar si su arrepentimiento fue genuino o no. Pero hay que atravesar la prueba, porque si no vence la prueba, usted no puede ser acepto ante Dios. El próximo punto que queremos resaltar es que hay personas que dicen, el pecado que no se perdona es el pecado que no se confiesa. Tiene que tener mucho cuidado. Eso puede ser cierto en un contexto, pero en otro contexto no es cierto. Dios no acepta todo tipo de confesión de pecado. A aquellos que son reincidentes de pecado y pecan deliberadamente y le llega la luz del cuarto ángel y la rechazan y le hacen la oposición al cuarto ángel, no se crea que usted va a venir, va a estar confesando pecado y que Dios se va a perdonar, mientras que al mismo tiempo usted está rechazando la verdad de Dios, mientras usted está rechazando un mensaje que es sostenido a la ley del testimonio. Y vamos a presentar algunos ejemplos de que eso es un error, el querer pensar de que el pecado que no se perdona es el que no se confiesa. Recuerde, el Espíritu Santo está para convencer al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Y el Espíritu Santo va a hablarte mientras tenga una oportunidad, una gracia, y por eso Dios a través de este mensaje del cuarto ángel y el Espíritu Santo te hace un llamado para que te ponga cuenta con Dios. Pero vamos a tocar por lo menos algunos casos, 2 o 3, ya que estos son unos mensajes cortos y de reflexión
con respecto a errores de justificación, no vamos a hacerlo muy largo, pero vamos a tratar, por ejemplo, algunos casos. Nosotros tenemos el caso de Acán. Dios había dado una orden pública. Había dicho que no se tomara nada con relación a lo que tenía que ver Jericó, que era anatema, ese maldito. Este hombre, ya usted conoce la historia, había robado, había violado la orden, etcétera, etcétera. Más sin embargo, mire lo que dice el capítulo 7, verso 19. Voy a ver cómo lo resumo porque no quiero leer tanto, pero voy a leer el verso 19. Dice allí, 19 al 21. Entonces Josué dijo a Acán: da gloria y reconocimiento a Yahweh, el Dios de Israel. Hazme saber lo que has hecho sin ocultarme nada. Ahora vemos aquí en el verso 20 donde ahora Acán confiesa su pecado. Esto se llama confesión tardía. Dice allí, y Acán contestó diciendo a Josué: verdaderamente he pecado contra Yahweh, el Dios de Israel, y esto fue lo que hice. Miré entre el botín un precioso manto babilónico, 200 siglos de plata y un lingote de oro de 50 siglos de peso, y codiciándolo lo tomé, y he aquí están ocultos en el suelo dentro de mi tienda, y la plata debajo de ellos. Bueno, ya no voy a seguir leyendo, usted puede leer hasta el verso 25. Ya usted sabe que él vino, reconoció su pecado, confesó su pecado, pero lamentablemente, como había sido un pecado deliberado, estos son de los casos de lo sucedido durante de lo que provenían del desierto. Recuerde que tratamos un tema que la historia de lo que han salido de la salida de Egipto hasta la entrada de Canaán, que entraron con Josué, en los casos de pecado que eran deliberados se tratan todos igual, sin excepción de personas. Como esta fue una violación de pecado público, Dios no le otorgó a Acán arrepentimiento, ni tampoco aceptó su confesión de pecado. Por eso usted va a notar que en los versos 22 al 25, Acán pereció sin tener oportunidad de tener el privilegio de tener un lugar en el cielo. Esa confesión no sirvió de nada. También podemos tomar el caso de Primera de Samuel, en el capítulo, el caso Primera de Samuel, el caso del rey Saúl, en los capítulos 15, allí aparece verso 24. Vamos a leer, a ver cómo lo resumimos también aquí, para que usted vea un caso de confesión tardía. Vamos a ver, verso. Escucha lo que dice aquí. 1 Samuel capítulo 15, verso 24. Podríamos leer hasta el 27. Entonces Saúl dijo a Samuel: he pecado, pues he transgredido el mandato de Yahweh y también tus palabras, por haber temido al pueblo y haber obedecido su voz. Ahora pues perdona mi pecado y vuelve conmigo para que yo adore a Yahweh. Pero Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque tú desechaste la palabra de Yahweh y Yahweh te desechó para que no seas rey sobre Israel. Y cuando Samuel se volvió para marcharse, Saúl se asió del borde de su manto y los rasgó. El punto es que aquí vemos que aquí este rey llamado Saúl confesó su pecado, igual que Acán reconoció haber pecado. Oigan, él reconoció haber pecado y lo confesó y pidió perdón, pero lamentablemente Dios no contestó ese tipo de oración, ni tampoco le otorgó perdón a Samuel, porque su pecado fue un pecado deliberado. Por eso, dicho sea de paso, ningún hombre podía desobedecer directamente la orden de un profeta, porque desobedecer la voz del profeta era quebrantar la voz de Dios. Usted tiene que tener mucho cuidado cuando Dios profetiza que algún mensaje va a llegar y llega el mensaje y ese mensaje es presentado a la ley del testimonio y usted lo rechaza, porque usted está rechazando no al mensajero sino la voz de Dios. Samuel no rechazó la voz de Saúl, de Samuel, fue la voz de Dios a través de Samuel. Y por 2 ocasiones él cometió el mismo pecado, y es de obedecer a media el mandato del profeta. Por eso Jehová dice que guarda toda la ley ofende un punto culpable de todo. Dios exige obediencia estricta de su palabra. Así que ya vemos otro caso de reconocimiento de pecado y confesión tardía. Otro caso lo tenemos en el libro de San Mateo capítulo 27 verso 3. Dice la palabra de Dios que Judas
arrepentido, dice la cita, devolvió la plata y dijo, he pecado vendiendo sangre inocente. Observe, como Dios no le otorgó a él el arrepentimiento, y el arrepentimiento que él manifestó, Dios no lo acepta, porque el arrepentimiento del hombre es como trapo de inmundicia. Así como la justicia del hombre es como trapo de inmundicia, el arrepentimiento del hombre es como trapo de inmundicia. La única justicia del hombre que Dios acepta es el que él le da al hombre, que era de Cristo. Así como el arrepentimiento es como un trapo de inmundicia para Dios, el único arrepentimiento que Dios acepta del hombre es el que Él pone en el hombre. Por eso el mensaje de justificación sostiene que todo es un regalo de Dios. Dios sabe quién le otorga el perdón. Dios sabe quién le otorga el arrepentimiento. Dios sabe quién le otorga su justicia. Usted no puede pensar que usted puede ser vestido de la justicia de Cristo, volver a empuercarse allá en el lodo del pecado y volver a ser justificado y ser vestido por la misma justicia. Eso no existe en la Biblia. Usted nunca se va a encontrar un hombre que después que Dios le viste de ese manto de justicia, que vuelve y manche el manto de justicia y se vuelve a ser nuevamente vestido de ese manto de justicia. No. Mire, el hijo pródigo además fue justificado una vez por su pecado. David fue una sola vez justificado por su pecado. Aarón fue justificado solamente una vez por su pecado. Y cada uno en la Biblia usted no va a encontrar la justificación una sola vez. Así que por lo tanto hay que corregir ese error de justificación de decir, no, que el pecado que no se perdona es el que no se confiesa. No, nosotros presentamos por lo menos 3 casos de confesión de pecado. En una ocasión Jehová le dijo a Jeremías, ya no me ore más por este pueblo, porque no te oiré. La gente, cuando cede el límite de Dios, que viola los principios que Dios estableció en el plan de redención, lamentablemente queda fuera de la gracia de Dios. Así que por último, para ir ya concluyendo, tenemos el tercer punto, que es el amor y la gracia de Dios. Usted tiene que tener cuidado de estudiar el mensaje de justificación por la fe, la cual también es imposible usted entender el mensaje de justificación por la fe mientras usted tenga ese amor y esa gracia de Dios barata. Permítame decirle que el amor y la gracia de Dios que se anda presentando por ahí, de que Dios está dispuesto a perdonar a los reincidentes en el pecado, los que pecan deliberadamente, están presentando un amor y una gracia de Dios barata. ¿Sabe por qué? Porque la gracia de Dios no tiene límite para el pecador que no ha sido justificado y para los fieles. Pero la gracia de Dios sí tiene límite para los reincidentes del pecado y pecan deliberadamente. Permítame decirle que el amor de Dios y la gracia de Dios no es tan grande como para Dios pasarle por encima a su ley. Oiga bien, el amor y la gracia de Dios no es tan grande como para Dios pasarle por encima a su ley. Cuando Dios determinó otorgarle un arrepentimiento y un perdón a Adán y a Eva, que Él le otorgó su amor, que Él le otorgó su gracia, lo hizo en virtud porque se pagó la demanda de la ley. Cuando Dios, el justo que peca por ignorancia, le continúa manifestando su amor y su gracia, es porque su pecado se lo imputa a Azazel. Pero cuando es reincidente o peca deliberadamente, si está contando con ese amor de Dios y esa gracia de Dios, te equivocaste. Porque la gracia de Dios y el amor de Dios no es tan grande como para pasarle por encima a su ley. Y voy a concluir esta tercera parte de errores de justificación diciéndole que en la cruz es la manifestación, oiga bien, no se le pase eso por alto, la cruz es la manifestación máxima del carácter de Dios. Allí en esa cruz se manifestó eso, la expresión máxima del carácter de Dios. Ahora, ¿por qué? Porque en la cruz se manifestaron 3 cosas. En la cruz se manifestó cuánto ama Dios al hombre. En la cruz se manifestó cuánto aborrece Dios el pecado. Y en la cruz se manifestó cuán estricto es Dios con su ley. Ahí está expresado lo que se llama la máxima expresión del carácter de Dios. Por eso usted va a notar que Dios, en la primera expresión, cuán grande es el amor de Dios fue tan grande que Él estuvo dispuesto a dar a su propio Hijo para que tú y yo podamos ser salvos. Solamente así Dios podía mostrar su amor, teniendo a alguien que pague la demanda de la ley. Segundo, en la segunda manifestación de lo que es cuánto aborrece Dios el pecado, en la cruz se manifestó que Dios ni siquiera a su propio Hijo lo pasó por alto cuando decidió hacerse pecado por el hombre.
¿Qué será cuanto a ti y a mí, porque seamos residentes y pequemos deliberadamente? ¿Acaso tú y yo somos más importantes que su propio Hijo? ¿Acaso tú y yo somos más importantes que aquellos que fueron residentes en el pecado y no fueron perdonados? ¿Acaso tú y yo somos más importantes que aquellos que pecaron deliberadamente y no fueron justificados por su pecado? No te equivoques con el plan de la redención. La regla no la establecen los pastores, no la establece la iglesia. La regla la estableció Dios y la estableció antes de la creación del hombre y antes de la caída del pecado. Así que por lo tanto, la tercera manifestación de la máxima expresión del carácter de Dios está cuán estricto es Dios con su ley. Dios es tan estricto con su ley que no estaba dispuesto a otorgarle perdón a Adán y a Eva y a ningún ser humano si no se pagaba la demanda de la ley. Así que no te olvides de esas tres manifestaciones de Dios en la cruz, porque en la cruz se manifestó la expresión máxima del carácter de Dios. Cuánto ama Dios al hombre, cuánto aborrece Dios el pecado y cuán estricto es Dios con su ley. Lamentablemente, hoy en día solamente se ha visto una sola expresión del carácter de Dios y es cuán grande es el amor de Dios. Pero se han olvidado que también en la cruz se manifestó cuánto aborrece Dios el pecado, como mencioné anteriormente, que Dios no estuvo dispuesto a perdonar a su propio Hijo y no estaba dispuesto a otorgar el perdón del hombre si no se pagaba la demanda de la ley. Por eso Dios a su propio Hijo no le escatimó y no le iba a otorgar perdón a nadie si no se pagaba la demanda de la ley. Sí, mis hermanos, que Dios les pueda bendecir grandemente. Fue un placer una vez más compartir con usted este maravilloso mensaje, errores de justificación, para que así usted sea una persona, un predicador o cualquier líder de iglesia que cuando use la palabra de Dios la use dignamente, para que no se ponga a estar enseñando cosas que no son, y para que cuando usted use la palabra de Dios se diga, habló Dios a través de su Santo Espíritu y el instrumento a quien utilizó. Así que no nos pongamos a estar presentando y que palabra de Dios cuando realmente estamos usando la Biblia para querer tumbar lo mismo que está establecido en el plan de redención y poniendo la Biblia a contradecirse a sí mismo. Así que esperamos que Dios me le guarde. No se pierda nuestro próximo y último video con relación a errores de justificación. Así que comparta estos mensajes recordándole que Dios lo ha puesto a usted como atalaya en la casa de Israel, que si usted no comparte este mensaje no hizo nada con aceptarlo y vivirlo, si no lo comparte, porque los que se pierdan por falta de salud, la sangre de ellos caerá sobre usted. Tenemos dos compromisos con la verdad. Tenemos que aceptarla y vivirla, y segundo, compartirla con otros para que así otros puedan ser salvos y no vivamos una vida egoísta quedándonos solamente con la luz. Así que mis hermanos, fue un placer una vez más llegar a sus corazones y a su vida con este maravilloso mensaje, y que el resultado de este mensaje sea que nos podamos ver por los siglos sin fin morando en la eternidad. Le habló su amigo y hermano Nelson Cuarto Ángel. Bendiciones y hasta la próxima.